Abramos nuestras escrituras en el capítulo 24 de del libro de Samuel, primera de Samuel. Dios te bendiga, Richard Carrera. Capítulo 24 de primera de Samuel. Hoy voy a estar predicando bajo el tema ¿quién eres tú? ¿Saúl o David? Bendito el nombre de nuestro Señor. Y pues podemos ver que Saúl y David eran dos personas totalmente diferentes. Pues la Biblia, lo poco que habla de Saúl, se parece a la historia de muchos de nosotros. Por lo menos puedo decir en mi propia experiencia. Porque muchos de nosotros comenzamos bien y luego cambiamos. Y aunque yo estoy en el capítulo 24 de primera de Samuel, quiero enfocarme ahí mismo en el verso 8 en adelante. Vamos a leer. Pero el tema de hoy es: ¿quién eres tú, David o Samuel? ¿Eres cristiano o eres cristino? Bendito el nombre del Señor. Y aunque somos obras en proceso, no quiere decir que no podemos mejorar cada día. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo que está en victoria dice: amén. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoces pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que de mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues
será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Amados, ¿quién eres? ¿Saúl o eres David? Esa es la pregunta tema en el día de hoy. Todos hombres fueron hombres totalmente diferentes en muchos aspectos, porque Saúl fue el primer rey el cual el pueblo quiso tener en esos momentos. En una situación cuando Dios libró al pueblo de las manos de Egipto y de Faraón, Dios le dio a escoger al pueblo de Israel si ellos querían vivir bajo el régimen de Dios o querían un rey. Y el pueblo optó por un rey. Podemos ver que un pueblo tan cabezón, bendito el nombre del Señor, en vez de dejarse reír por el Dios Todopoderoso, decidieron optar por un rey. Y aunque Dios les mostró todas las diversas situaciones que ellos iban a confrontar por tener un rey, ellos no les importó, simplemente porque tenían mucho miedo del Señor, por lo que habían vivido en el desierto, cuando vieron hombres que se levantaron en contra de Moisés, y dice la palabra que se abrió la tierra y se los tragó, y fueron directamente al Seol, como la columna de fuego de noche y la columna de nubes durante el día. Pero también escucharon en voz de relámpago y de muchas voces como de agua en el monte cuando Dios le daba los mandamientos a Moisés. Y es por esto que ellos optaron por tener a un hombre, a lo que se dice una deidad aquí en la tierra. Si me hubiesen dado a escoger a mí, Dios me hubiese dado esa oportunidad, yo hubiese escogido a Dios. Porque Dios hace las cosas perfectas y no el hombre. Pero ¿qué sucede? Que Saúl fue escogido. Si usted se va al capítulo 10 de Samuel, primera de Samuel, usted puede ver cómo él fue llamado. Pero ese reinado de Saúl duró poco. Simplemente porque Saúl decidió buscar sus propios beneficios. Por eso es que yo te pregunto hoy, ¿quién tú eres? ¿Eres cristiano o eres cristino? ¿Eres adorador o eres un religioso? Porque Saúl, voy a hablar un poquito acerca de Saúl y luego voy a entrar en David. Saúl comenzó muy bien, un hombre muy humilde que estaba presto a obedecer a Dios. Y aunque Saúl no era un candidato perfecto, pero tenía unas cualidades que Dios le agradaba. Muchas veces nosotros tenemos muchas cualidades o tenemos todas las cualidades que agradamos a Dios, excepto cuando se trata de ser obediente. Y Saúl comenzó con la primera falta al Señor. Cuando él se fue
al templo y tomó parte en las labores sacerdotales que no le tocaban a él. Hermanos, Dios es muy celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Y podemos ver, si usted sigue mirando en la historia, aunque Saúl tuvo muchas victorias con el pueblo de Israel, primera de Samuel capítulo 11, luego en el capítulo 13 sale a guerrear con los filisteos en una batalla sin cuartel. Pero ahí hubieron ciertas circunstancias que el pueblo no pudo vencer a los filisteos. Hasta el capítulo 15 de primera de Samuel, donde Saúl hace el peor pecado que cualquier persona puede cometer. Saúl decidió consultar a una pitonisa. Bendito el nombre de nuestro Señor. Amados, sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no caigamos en ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque si usted lee el titular del capítulo 15 de primera de Samuel, dice: Saúl desobedece y es desechado. Y hoy día podemos ver que Saúl, la conducta de Saúl es bien parecida a muchas iglesias, a muchos hermanos, porque quieren tener su propio entendimiento de lo que es Dios, cuando la palabra del Señor ya ha dado una definición completa y perfecta. Voy a decir eso otra vez. La palabra de Dios ya ha dado una definición completa y perfecta de lo que Dios es. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y nosotros queremos adaptar ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Y no podemos nunca en la vida olvidar de dónde Dios nos sacó. Por eso yo te pregunto en el día de hoy, ¿eres tú, eres Saúl o eres David? Porque hoy hemos tenido muchas, aquí en el cristianismo hemos tenido muchas situaciones donde las personas se han parecido más a Saúl por la manera en que se han conducido. Y aunque Dios no está en los negocios de desechar a nadie, las personas mismas se pueden buscar que sean desechados por Dios, por la manera en que actúan. Y Saúl hizo eso. Pero antes de ir a lo que Saúl hizo, vamos un poquito más para atrás. Saúl hizo muchas cosas malas, no solamente lo que hizo en el templo, sino que también hubo una situación donde Dios le dio a él unas, y está por ahí mismo en el capítulo 15. Yo no voy a entrar en los detalles, yo le voy a decir así por encima y usted luego va y lo lee. Pero Saúl
desobedeció totalmente a Dios porque Dios le dijo que exterminara a esa nación completa y él no lo hizo, sino que él también se quedó con el botín y la excusa que usó fue que agarramos los animales más gordos y más saludables para sacrificarlos a Dios, cuando en realidad Dios le había dado unas instrucciones específicas. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Balaam? La misma historia. Simplemente desobedeció. ¿Por qué? Porque él tenía una agenda propia. Hermanos, y Pablo dijo en Gálatas 2:20 que estamos conjuntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, si las cosas son así, mis amados, nosotros ya no tenemos agendas propias. Ahora es la agenda del Señor Jesús y lo que Él nos pide. Pero todavía seguimos adoptando la actitud de Saúl. Y es por eso que Saúl tuvo que confrontar muchas consecuencias. Una vez él es desechado, Dios le habla al profeta Samuel y le dice que vaya a la casa de Isaí, que ahí va a encontrar el próximo rey. ¿Qué sucede? Allá fue Samuel a la casa de Isaí y comenzó a mirar los hijos de Isaí, pero el Señor le decía, ninguno de estos. Isaí le dice, Samuel le dice a Isaí, no hay otro. Bueno, sí, tengo otro que está pastoreando las ovejas, pues envíalo, búscalo, manda a buscar. Y dice la palabra del Señor que cuando Samuel lo vio, Dios le dijo, ese es el que es. ¿Por qué? Porque todos los demás hermanos se habían descalificado ellos mismos por lo que habían hecho. ¿Sabe lo que pasa? Dios no quería un oportunista más en el trono. Muchas veces dentro de las iglesias vemos personas que son oportunistas como Saúl, porque siempre estaban buscando una oportunidad para ellos tomar ventaja. Ay, santos, se fueron los hermanos. Por eso el mensaje del día de hoy es, ¿quién eres tú? ¿Eres Saúl o eres David? Pero ¿qué sucede? Qué increíble que estos hermanos de David, todos dejaron todo simplemente por buscar el trono. Sabían que el profeta estaba en su casa y que uno de ellos iba a ser elegido el próximo rey de Israel. Pero ¿qué sucede? Que es increíble cómo hay personas que trabajan toda una vida para tratar de ganar un puesto, mientras hay personas que están en línea, son los próximos en línea. ¿Sabe por qué? Porque su carácter ha sido más obediente a Dios que la desobediencia. La palabra dice, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios puede ver los corazones de las personas y Él puede discernir lo que tú estás cavilando adentro de tu corazón. Y Él había visto en los hermanos de David que ellos estaban buscando una oportunidad. Más sin embargo, David no sabía ni lo que estaba pasando. Él se estaba allá pastoreando sus ovejas. Y el dato más curioso de todo esto, hermano, es que aunque David era un simple pastor de ovejas,
Él había obtenido muchas batallas y había obtenido muchas victorias en esas batallas en lo secreto. Que esto le sirva a alguien de moraleja o de lección, que muchas veces cuando tú estás matando osos y leones en lo secreto, Dios te va a dar tu oportunidad en lo público. Y aunque David fue elegido para ser el rey, el próximo rey de Israel, luego que él mató leones, oiga, y lo más curioso de esto no fue que el periódico de Belén publicó: David mata al león, mata eh, eh, lo que fuera, cualquier tipo de animal, un oso. ¿Se ve? Ni pusieron tampoco la cara de David en una fotografía. Y yo sé que en esos tiempos no habían fotografías, hermano. Simplemente estoy tratando de traer una analogía comparada con este tiempo. Porque David no buscaba la gloria suya, sino David procuraba en lo secreto honrar a Dios, mientras sus hermanos estaban cavilando en otros pensamientos y caminando en otras cosas, alabanzas al Cordero. David estaba ganando batallitas, ¿verdad? O batallas en lo secreto. David escribía salmos al Señor mientras estaba allá en el desierto guardando las ovejas. David, aún en el medio del desierto donde nadie lo veía, él danzaba delante de la presencia de Dios. Y aunque Saúl fue un hombre que religiosamente sabía lo que tenía que hacer delante de los ojos de Dios, no lo hizo. Mas David, que era un hombre común y corriente, procuraba darle la gloria a Dios con su propia vida. ¿Eres Saúl o eres David? ¿Procuras tu propia agenda o la de Dios? Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Y es por eso, hermano, que le llegó la hora a David. No solamente él fue honrado delante de sus hermanos, delante de sus padres, cuando Samuel derramó el cuerno completo lleno de aceite y proclamarlo el próximo rey, sino que entonces le viene a él la batalla en el capítulo 17 de Primera de Samuel, donde él mata a Goliat. Y este gigante estaba intimidando al pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y David, cuando escuchó que este gigante estaba intimidando al pueblo, y no solamente eso, sino que blasfemaba en contra del nombre de Dios. Hoy día los religiosos ven a una persona blasfemando delante de ellos acerca de Dios y no les importa. Pero David sabía que en la ley decía que todo el que blasfemara en contra de Dios tenía que ser apedreado. ¿Por qué? Porque él era un hombre que vivía para Dios. ¿Eres Saúl o eres David? ¿O todavía vives para ti? Porque David también estaba escamado como estaban todos los demás del pueblo de Israel, todos los soldados. Todos tenían miedo. David fue el único que le hizo frente al gigante. Nótese, amados hermanos, que dice la palabra del Señor que David agarró 5 piedras. Voy a lo que voy. Agarró 5 piedras, ¿verdad? 5. Esas 5 piedras simbolizaban los 5 gigantes que habían en ese tiempo, el cual David también mató. Más adelante usted lo puede en los próximos capítulos.
cada uno con cada piedra. ¿Eso es fe o eso no es fe? Sino que David tenía una confianza en Dios. Alabanzas al Cordero. No es lo mismo no decir de la boca para afuera, sí, yo creo en Dios, sí, yo confío en Dios, que usted demostrarlo con hechos. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Y podemos ver que la palabra luego nos enseña en el capítulo 18 que todos los reinados, cuando se acaba el reinado de un rey, el próximo en línea en el trono es el hijo. Jonatán era el hijo de Saúl. Alábalo. Y aunque él estaba supuesto a ser el próximo en línea para el trono, él entendía de que como su padre había sido desechado por Dios, que él no podía tener ningún tipo de relación en aspirar al trono, porque ya Dios había ungido a otro rey llamado David. Pero Jonatán se encariñó tanto con David, hicieron tremenda amistad, que inclusive ellos hicieron un voto entre ellos, donde se intercambiaron sandalias, si les servían, la armadura, simbolizando que tu guerra ahora viene siendo mi guerra